Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos, Señor, dame vida. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso, a todos los que están ahora escuchando nuestro programa. Muy buenas noches a ti, a los equipos de Radio Anglicana que estáis ahí trabajando, y también muy buenas tardes o noches a todos nuestros amigos radioyentes. Totalmente, es para nosotros una bendición estar aquí compartiendo con vosotros, con nuestros oyentes, este tan esperado programa de La Palabra Hoy, en el cual, como sabemos, estamos reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Y hoy pues vamos a continuarlo. Tenemos un tema bastante interesante, abarca varios capítulos de este segundo libro de Samuel. Hablaremos de el reinado de David, un reinado agitado por graves problemas. Entre ellos hay familiares, políticos, y ya iremos viendo. Así que un reinado agitado por graves problemas es nuestro tema de hoy. Y como siempre, saludamos a los que nos sintonizan a través de las aplicaciones móviles de Radio Anglicana en sus teléfonos, aquellos que nos escuchan a través de la web, y también los que nos ven y nos escuchan en las distintas plataformas de vídeo que transmite Radio Anglicana en este momento, tanto en la página web como también en nuestras páginas de Facebook y grupos de Facebook que retransmiten la señal. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Luz, tu palabra es la luz. Como siempre, nos ponemos en las manos de Dios al dar inicio a este espacio para que sea el Espíritu Santo el que lo dirija y el que nos dirija también a cada uno de nosotros. Adelante, reverendo. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, de poder estar contigo en tu presencia y con todos nuestros queridos hermanos y amigos radioyentes en este día y en este programa. Y de forma muy especial, hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a reflexionar sobre este tema que nos ha anunciado el reverendo Noel, y que a veces resulta un tema difícil, escabroso, pero del cual todos podemos aprender. Pudieron aprender los antiguos y podemos aprender nosotros hoy. Y también, Señor, seguimos recordando a las personas que sufren, a las víctimas de catástrofes naturales, a las víctimas de la guerra. A todos, Señor, juntamente con nosotros, danos esperanza en esta vida y, Señor, también confianza en que eres tú quien guías nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, Juan Mari, vamos a dar inicio, vamos a entrar ya de lleno con nuestro tema, como habíamos anunciado, un reinado, el de David, agitado por graves problemas. Y ya comentábamos que eran problemas familiares y también problemas con repercusiones políticas. Juan Mari, puede resultar curioso y nos gustaría saber, no sé si hay algún motivo, el por qué los hagiógrafos dieron tanta importancia a este tipo de episodios que vamos a encontrar en estos capítulos del 11 al 18,
cuando nosotros podríamos pensar que eran cosas más bien del asunto privado, ¿no? De la familia de David. ¿Por qué se puso por escrito esto? Bueno, pues podemos suponer que, dado que el rey David fue mucho más que una mera figura pública, era ni más ni menos que el rey ungido por Dios, el rey especialmente ungido por el Señor con un propósito, no simplemente para aquel momento de la historia de Israel, sino con un propósito eterno. Los hagiógrafos, los autores sagrados, entendieron que incluso sus asuntos privados, lo que serían cuestiones meramente domésticas, familiares, ¿no? O como suelen decir, problemas de cocina, bueno, pues todo eso tenía que tener también unas consecuencias muy grandes en lo que sería la vida política, la vida nacional de Israel. Una repercusión que a veces iba a ir mucho más allá de meros problemas internos, ¿no? Por otro lado, también los autores sagrados, los hagiógrafos, evidenciaban que David, aunque era alguien particularmente bendecido por Dios, eso no se podía poner en duda, pues tampoco dejaba de ser un ser humano. Y un ser humano con todas las limitaciones, con todos los problemas, con todos los defectos inherentes a la condición humana. Solo que en el caso de David, como en el caso de las grandes figuras históricas, pues magnificados, dada la figura que era, lo que representaba y las derivaciones o consecuencias que eso podía tener en su propio pueblo. Es difícil pasar desapercibido la forma en la que el rey David, en este panorama, ¿no? De asuntos familiares y personales, cómo actúa él con Urías y con la mujer de este. ¿Cómo queda David ante ese acontecimiento, Juan Mari? ¿Qué podemos decir que deja en evidencia al rey David en la forma de que actúa y trata ese asunto él? Mira, hay quienes han dicho que este episodio de la vida de David es probablemente el más desagradable de todos, o al menos de todos los conocidos, ¿no? De todos los referidos en la Biblia, y el acontecimiento que muestra el rostro de David como lo que sin duda, desgraciadamente, era, ¿no? David actúa en todo este desafortunado, este desagradabilísimo episodio, actúa como un tirano, un dictador, ¿eh? Actúa como una persona autócrata, una persona sensual, caprichosa, irrespetuosa con aquella mujer, con Betsabé y por supuesto con su marido, Urías Eteo, además de ser un asesino intrigante, malévolo en toda regla, ¿no? A ver, el hecho de que David tuviera, como era costumbre en aquel momento, en aquella época, en aquellas culturas de aquel tiempo, el hecho de que él tuviera un harén propio con varias mujeres, ¿no? Bueno, pues eso no le refrenó para dar suelta a sus instintos sexuales más desbordados y caer en un flagrante adulterio. Es decir, ensuciar o mancillar un matrimonio ya constituido e incluso llegar al homicidio, ¿no? Como parece ser que así actuó. Es decir, que este episodio que es tan desagradable, lo que dicen algunos es que muestra el verdadero rostro que tenía David, lo cual no niega que fuera una persona especialmente bendecida por Dios e incluso ungida por Dios, pero que como ser humano era, pues, no precisamente una persona recomendable. Sí, que siempre se habla, ¿no? del pecado de AA del rey David, y no precisamente es Alcohólicos Anónimos, No. sino adulterio y asesinato. Vuelve en estos capítulos, Juan Mari, nos percatamos que vuelve a entrar en escena Natán, el profeta Natán. Aquí vuelve a aparecer y ¿qué papel juega este profeta en esta situación? Mira, Natán, fíjate, es que es una cuestión terrible, ¿no? Porque, a ver, Natán, aunque fuera un profeta de Dios, evidentemente, como israelita que era, estaba sometido
a la autoridad real, es decir, a la autoridad de David. Como hemos dicho, a la autoridad de un tirano, de un dictador, ¿no? Entonces Natán, en este episodio, como se suele decir vulgarmente en castellano, Natán se la jugó. Y se la jugó en el sentido de que, a riesgo de su propia vida, no olvidemos, como hemos dicho, que David era una persona tiránica, ¿no?, y autoritaria, pues a riesgo de su propia vida, o sea, con total valentía, Natán se presenta delante del rey con un mensaje que ha recibido de Dios y que condena directamente la actuación y todo lo que había hecho aquel hombre, ¿no? Condena directamente las acciones de David. Afortunadamente, puesto que la reacción de David es favorable a la amonestación de Natán, una reacción que verdaderamente tenemos que entender que era milagrosa, ¿eh? Natán aparece también como el emisario de la misericordia divina. Si por un lado Natán, con gran valentía, con gran denuedo, con gran arrojo, ¿no?, pues en nombre de Dios condena el pecado de David, también Natán es comisionado por Dios para decirle a David que Dios es un Dios bondadoso, que es un Dios perdonador, que es un Dios misericordioso. Declara a David libre del castigo que le hubiera correspondido. Ahora, eso sí, no le oculta la realidad de que esos actos, esas acciones, eran completamente contrarias a las disposiciones divinas, pues eso tendría evidentemente unas consecuencias y que David lo iba a vivir en sus propias carnes, ¿verdad? Así que si tuviéramos que decir si tuviéramos que resumir el papel de Natán, aquí diríamos que es todo lo contrario de David. Es un hombre íntegro. David no siempre lo era, evidentemente. Es un hombre honesto, o sea, dice la verdad, sea cual sea, aunque pueda ir en contra de sus propios intereses. Y también es un hombre, como habíamos dicho, muy valiente. Y es un hombre muy fiel a Dios, puesto que él, como emisario divino, transmite lo que Dios le ha dicho, aunque, como decimos, su propia vida esté en peligro. Aquí entramos en un asunto un poco delicado, Juan Mari. Se dice que ante la ley todos somos iguales. Eso se repite y hemos escuchado mucho en nuestros días aquí en nuestro país. Ahora algo parecido me gustaría preguntarte, y es que a David no se le emite una sentencia a muerte según lo que mandaría la ley de Moisés. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se le aplica la ley de Moisés a este señor? Bueno, eso es una pregunta realmente importante, ¿no? Porque estaba claro que la ley de Moisés decía que quien fuera sorprendido en adulterio o fuera culpable de adulterio, y además en este caso era adulterio más asesinato, ¿eh?, debía ser condenado a muerte, concretamente a lapidación, ¿eh? Si se hubiera tenido que aplicar la ley de Moisés de forma literal en este caso, David hubiera tenido que morir, y hubiera tenido que morir lapidado, es decir, apedreado por el pueblo, porque había cometido un pecado realmente infame. Ahora, ¿por qué no se le aplica a David esta ley? ¿O por qué incluso el propio profeta Natán lo dice claramente, ¿no? También el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Lo dice así literalmente el texto de la Biblia. A ver, esto no es una simple anécdota de la vida de David o un añadido de los hagiógrafos, pues por decir algo, ¿no? Aquí hay algo mucho más importante, que es una reflexión muy profunda por parte de quienes escribieron esta historia y sin duda inspirados en el mensaje del profeta Natán. Natán había dicho, también Dios ha remitido tu pecado. O sea, cuando David dice, he pecado, reconoce su pecado, el profeta dice, también Dios ha remitido tu pecado, es decir, no vas a morir. Lo que se está
vehiculando en estos versículos, concretamente en esta parte de la historia, es el hecho de que la misericordia de Dios, el perdón de Dios, está siempre por encima de las disposiciones de la ley. Es cierto que David había cometido unos pecados gravísimos, es cierto que había manchado a aquella mujer, es cierto que había roto un matrimonio, es cierto que había asesinado, además cobardemente, e incluso por mano de terceros, a aquel marido. Tenía que morir en buena justicia, pero la concepción divina de la justicia, y esto es lo que el texto nos quiere decir, la concepción divina de la justicia está muy lejos de nuestras concepciones humanas de la justicia. A ver, en las, ¿cómo diríamos?, las leyes humanas, en las disposiciones humanas que hacen que las sociedades funcionen, naturalmente, porque si no, no podría ser. El principio podría enumerarse como con aquello de que el que la hace la paga, que es lógico. Si no fuera así, no hay ninguna sociedad humana que pudiera subsistir. Sería un caos social, ¿no? Ahora, el concepto que Dios tiene de la justicia, que es distinto del humano, contempla una dimensión muy diferente, una dimensión muy distinta, ve más allá de lo que es el horizonte humano, de lo que es la vida humana, de lo que son las limitaciones humanas, y Dios actúa de manera que los seres humanos no siempre podemos llegar a comprender. A ver, es muy evidente que las derivas de lo que sucedió después con David, como vamos a ver si Dios quiere en este mismo programa, pues fueron consecuencias de aquello que David había hecho. Lo que ocurre es que Dios, más que mirar lo que David había hecho, Dios miró más allá, a un horizonte mucho más lejano. No es fácil para nosotros realmente entender cómo Dios actúa, ¿no? O no es fácil, por ejemplo, pensar en la misma redención, ¿no? Porque Jesús, nuestro Señor, Hijo de Dios, asume el pecado humano, siendo que Él no es el culpable. ¿Por qué Dios no carga el pecado humano sobre la humanidad, sobre nosotros? ¿Por qué quiere cargarlo sobre sí mismo en la persona de Cristo? No podemos entenderlo. Incluso cuando decimos es que Dios es amor, es que Dios es misericordioso, eso está muy bien y son conceptos hermosos verdaderamente, pero ¿llegamos realmente a entenderlos? Tengo mis dudas que realmente lleguemos a comprender lo que significa el amor de Dios, la misericordia de Dios o el concepto de justicia que tiene Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos el hábito mental de decir la justicia de Dios y nos imaginamos automáticamente la justicia humana, ¿no? Un Dios que va a aplicar estrictamente la ley para que tales personas sean castigadas o no. Sin embargo, en el caso de David, en el caso concreto de David, que se ha conservado aquí en la Sagrada Escritura, vemos claramente que la concepción que Dios tiene de la justicia, de su justicia, es otra, no es la concepción que tiene el hombre. La ley de Moisés, que servía para que funcionara la sociedad israelita, condenaba pecados como los de David a muerte para eliminar esa mancha del pueblo. Sin embargo, Dios, que está muy por encima de todas las leyes, Dios dice, Dios ha remitido tu pecado, son palabras de Natán, no morirás. Y eso siempre es un llamado de atención para nosotros, para que meditemos, no solamente en el caso de David, sino en tantísimos casos que hay o que ha habido y que habrá a lo largo de la historia, y que incluso meditemos acerca de nuestra propia situación ante los ojos de Dios. ¿Qué merezco yo ante Dios? Pero ¿qué es lo que Dios me da? Luego también vemos que entra en escena el príncipe Amnón. Dos preguntas, Juan Mari. ¿Quién es este príncipe y cómo pudo influir la actitud de David para con Betsabé en la manera de actuar de este mozo? A ver, Amnón no hay muchos detalles sobre él. Prácticamente lo que dice lo que dicen estos capítulos es lo que sabemos. Amnón es, a lo que parece, el hijo mayor de David, el primogénito. Entonces, claro,
lógicamente, conforme a lo que suelen ser las mentalidades humanas y sobre todo en las dinastías reales, Amnón es o era el príncipe heredero, ni más ni menos, ¿no? Aquel que había de suceder a David en el trono de Israel. ¿Cómo actúa Amnón? A ver, este episodio tan triste, cuenta la Biblia, acerca de la pasión salvaje, la pasión desmedida de Amnón por su hermana Tamar, también hija de David, aunque no se puede, por supuesto, justificar de ninguna de las maneras, sí se puede más o menos comprender como una reacción totalmente lógica. A ver, Amnón, como decimos, príncipe heredero de Israel, ve cómo era la actitud o entiende cómo era la actitud de su padre, de David, en relación con las mujeres. David, como todos los monarcas de aquella época y de aquellas latitudes, es un hombre que tiene su propio harén. Tiene, pues no sabemos cuántas serían, pero parece ser que eran bastantes, ¿no? Bastantes mujeres que eran concubinas reales. Pero además de eso, también tenía esposas legítimas. Recordemos, por ejemplo, Micol, la hija de Saúl. Recordemos, por ejemplo, a Abigail, la que había sido la mujer de aquel famoso Nabal del Monte Carmelo. Pero luego tiene también otras, una tal Ahinoam. Tiene varias. David tiene varias mujeres que son legítimas, muy típico en los monarcas orientales de aquella época y, según parece, también de la nuestra, ¿no? No en todos los casos, pero sí en muchos. Amnón, que es un varón, es educado como varón, es educado como príncipe heredero, él ve la actitud de su padre con las mujeres y, por lo tanto, él debía pensar que las mujeres eran, pues, objetos sexuales para procrear o también, pues para su propia diversión. Sabiendo cómo había actuado su padre el rey, porque eso de el caso de Betsabé y su esposo Urías fue evidentemente notorio, pues él no debía entender, Amnón, que lo que él sentía en aquel momento por su hermana Tamar fuera ni extraordinario, ni exagerado, ni contrario a lo que eran las buenas costumbres del momento, ¿no? Bueno, incluso hasta, esto ya es un añadido muy particular, ¿no? A lo mejor hasta podía creerse mucho mejor que su padre, ya que David había profanado un matrimonio, había incluso causado el asesinato del marido, ¿no? Mientras que Amnón pensaba, yo no hago nada de esto, puesto que mi hermana es soltera, por lo tanto yo no estoy destruyendo ningún matrimonio, estoy actuando mejor que mi padre, ¿no? Es muy lastimoso ver cómo en ocasiones errores graves cometidos por personas muy concretas, tienen repercusiones directas en su propia familia, bueno, y en el caso de David, que era rey, en su propio pueblo. Ya mencionabas anteriormente cómo el príncipe estaba enamorado de su hermana y sentía gran atracción por ella. ¿Cómo se explica eso, Juan María? ¿Cómo se explica esa pasión incestuosa de Amnón hacia su hermana Tamar? Sí, decimos bien, ¿verdad? Su hermana Tamar lo era, era su hermana. Pero claro, a ver, era hermana a medias. Hermana a medias. En la familia de David, pues como hemos dicho, en las familias de tantos y tantos soberanos de aquella época y de la nuestra, según parece, pues el concepto de hermandad no estaba tan claro como lo está para nosotros en Occidente, ¿no? Y que alguien contrajera matrimonio con lo que hoy llamaríamos una medio hermana, o como se dice también en castellano, aunque suena muy mal, una hermanastra, no estaba percibido como nosotros lo percibimos hoy. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso muy importante. Abraham, el patriarca Abraham, el padre de todos los creyentes, había contraído matrimonio con Sara, pero Sara era también hermana suya, no hermana de madre, pero sí hermana de padre, porque se supone que el padre de Abraham pues también había sido polígamo, como eran normalmente los personajes importantes, los padres de familia, los jeques
en el Medio Oriente de aquella época, ¿no? Bueno, y a pesar de que luego la ley de Moisés iba a ser muy dura en contra del incesto, eso lo leemos, por ejemplo, en los libros de la ley, se condena abiertamente que alguien tenga relaciones con sus hermanos o con sus hermanas. Sin embargo, en la época de David no se veía mal que un medio hermano contrajera matrimonio con una medio hermana, máxime cuando eran hermanos de sangre real. Si no, fijémonos, por ejemplo, como en Egipto, ¿no? La costumbre era que los faraones contrajeran matrimonio con sus hermanas. A veces, bueno, fueron más allá, a veces con sus hijas, a veces con sus nietas, lo leíamos hace poco, porque de esta manera se conservaba la sangre pura, la sangre familiar, la sangre real en un círculo muy cerrado, ¿no? No debía Amnón entender que él deseara a su medio hermana Tamar, aunque él dice hermana, que eso fuera nada extraordinario. Era lo normal y máxime, como decimos, en familias reales. Lo que ocurre es que Amnón no llegó a contraer matrimonio con su hermana, sino que simplemente la violó, nada más, en un acceso de pasión. Con lo que Amnón demostró ser un individuo moralmente despreciable, y si él en algún momento se había pensado, se había creído que era mejor que David, pues demostró que era un digno hijo de su padre. Luego seguimos leyendo, Juan Mari, y nos encontramos con otra escena bastante impresionante, y es cuando entra en juego Absalón y que éste termina asesinando a su hermano Amnón. ¿Cuál fue la motivación? Evidentemente la venganza. Además, fijémonos que según dice el propio relato bíblico, Absalón sí que era hermano completo por parte de padre y de madre de Tamar, mientras que Amnón no. Entonces, claro, ahí entraba, por un lado, la venganza, el hecho de que, según dice el relato sagrado, su hermana Tamar fue a refugiarse en casa de su hermano Absalón, una vez haber sido mancillada, despreciada y rechazada. Pues claro, eso hizo que este hombre Absalón estuviera movido de odio, ¿no?, contra aquel medio hermano al que tampoco debía querer ni tratar demasiado, ¿no?, porque eso suele ser desgraciadamente bastante normal, bastante común en familias polígamas, ¿no? Lo hemos comprobado muchas veces de primera mano. Hemos tenido la oportunidad de conocer en algunos momentos a personas que eran hijos de familias polígamas, y los que son normalmente hermanos de una misma madre, pues suelen en cierto sentido pues formar una especie de grupo hermético, de hermanos que se quieren, que se protegen frente a los otros hermanos o medio hermanos que lo son solo por parte de padre, ¿no? Pensemos que en aquel mundo semibárbaro que era el Oriente Medio antiguo, por ejemplo, en Israel, bueno, pues la venganza por estas cuestiones, porque un medio hermano había abusado de la que era hermana completa de otro, eso debía ser moneda, por desgracia, corriente, ¿no? Además, hay también otro caso, otro asunto, mejor dicho, que tampoco se debiera descartar, y es el siguiente. Y es que, y no es un caso sin importancia, Amnón era, como hemos dicho, el hijo primogénito de David, ¿no?, y el heredero directo de su trono. Pero Absalón era el segundo, de otra madre, pero el segundo hijo varón, ¿no? Si Amnón moría, Absalón era automáticamente el príncipe heredero, como diríamos aquí en España, el príncipe de Asturias, o como dirían en Inglaterra, el príncipe de Gales, ¿no? Entonces, Absalón sería el candidato que sucedería a su padre David, ¿no? A ver, por desgracia, en muchas familias reales de la antigüedad, el asesinato entre hermanos o entre medio hermanos por el acceso al trono era una práctica muy común. Por ejemplo, entre los antiguos macedonios, sin ir más lejos, ¿no?, y estos eran más occidentales que los judíos, el príncipe heredero solía exterminar a todos sus hermanos para llegar él indemne al trono. No es que eso se hiciera en Israel, ni mucho menos,
pero que en el deseo de venganza de Absalón, por el honor y por el buen nombre de su hermana, mancillada por Amnón, también debió haber sin duda pues ese interés personal de decir, si Amnón muere, el rey seré yo. La verdad que impresiona todo esto y se entiende, ¿no? Cómo los agiógrafos quisieron dejarlo plasmado para luego también transmitirnos y que pudiéramos ver la mano y sobre todo la misericordia de Dios actuando. Juan Mari, seguimos con las preguntas. ¿Cómo evidenció Absalón quién realmente era él al actuar abiertamente contra David? Esto parece verdaderamente un culebrón, ¿verdad? Total, parece El Juego de padre hace Tronos. una cosa, luego viene un hijo, luego viene el otro, y es que además es una historia, si nos damos cuenta, realmente desagradable. O sea, ¿cómo evidencia, decías, Absalón, quién era, ¿no? ¿Cómo mostró su verdadera... ¿Quién era realmente? Sí. ¿Quién era realmente Absalón? Pues lo demostró muy bien actuando como actuó. Porque si nos damos cuenta, Absalón no solamente mata a Amnón, eso por un lado, o sea, venga a su hermana, muy bien, luego él se queda como príncipe heredero, estupendo, sus planes iban de maravilla, pero por el otro lado también demuestra Absalón, y eso desgraciadamente debía ser también moneda común en las familias reales o imperiales de aquellas épocas, muestra que no solamente él tenía una gran ambición, sino que no tenía ningún cariño ni ningún respeto por su propio padre. Hasta es muy posible que lo odiara incluso, ¿no? Y por lo tanto, al protagonizar Absalón un golpe de estado en toda línea, como evidencia el texto bíblico, lo único que deseaba era la muerte del rey, la muerte de David, la muerte de su propio padre, para entronizarse él, para quedarse él como rey, ¿no? Fijémonos que hay un detalle que son versículos muy breves, pero son muy interesantes. El hecho de que Absalón se iba ganando al pueblo poco a poco, ¿no? Manifestando pues simpatía, manifestando interés por los más pobres, por los más débiles, pues todo eso era pues una manipulación de la opinión pública que evidencia muy a las claras, ¿no? Que era un hombre políticamente ambicioso y que no tenía ningún escrúpulo para actuar de cualquier manera, para echar mano de cualquier medio con tal de lograr su propósito, que era finalmente reinar él, ¿no? Aunque fuera a costa de la vida de su padre. Finalmente pensémoslo en crudo, ¿no? Como pensaría alguien en aquella época. Si ya he matado a mi hermano mayor o a mi medio hermano mayor, que era el príncipe heredero, ¿por qué no matar al propio rey, que además es una persona despreciable, aunque sea mi padre, para ponerme yo en su lugar? ¿Por qué no? La verdad que sí, parece la serie esta de Netflix de Juego de Tronos. Sí. Pero ahora el pueblo entra en juego y el pueblo apoya grandemente a Absalón. ¿Por qué, Juan Mari? A ver, aunque, como decimos siempre, ¿no? Los libros históricos de la Biblia, como es este segundo de Samuel, no son realmente crónicas históricas puramente dichas, ¿no? Si leemos entre líneas lo que dicen estos relatos sagrados, pues muchas veces podemos vislumbrar ahí, como medio escondido, ¿no? Por debajo del relato principal, un estado, diríamos, de descontento permanente entre el pueblo, ¿no? Lo hemos dicho y lo repetimos, sometido como estaba Israel a un auténtico dictador, a un tirano caprichoso, sin escrúpulos, que era David, que aunque se había preocupado de engrandecer a la nación, ciertamente con sus conquistas, como habíamos visto hacía no mucho, bueno, pues no parecía atender de igual modo las necesidades de su gente, ¿no? A ver, era normal que alguien como Absalón, que supiera pues tener pues mucha mano izquierda con la gente, que supiera manipular la opinión pública,
era completamente normal que alguien como Absalón pues se ganara el corazón de los israelitas en contra de David, ¿no? Era una situación, como decimos, situaciones trágicas de un pueblo sometido a un tirano que parecía que en algún momento vio en Absalón pues todo lo contrario, alguien que sería más justo y alguien que atendería mejor a sus necesidades. ¿Y quiénes se muestran o se manifiestan como fieles a David o fieles de David, Juan María? Este golpe de estado Ujú. de Absalón. De Absalón. Bueno, pues el texto sagrado, a ver, menciona varios nombres. Por ejemplo, nos viene a la mente un tal Barzilai, un Barzilai galaadita, que no es un cualquiera, no es un particular, es alguien que sin duda tenía mucha influencia, mucho poder en ciertas zonas. El propio Joab, que era, como decíamos, sobrino de David y que era el sanguinario y cruel jefe del ejército, estuvo a favor de David, pero el texto sagrado da la impresión de que lo que más quiere destacar es el hecho de que los sacerdotes, habla precisamente de dos, un tal Sadoc, muy importante, un tal Abiatar y otros que los acompañaban, eran los que dieron realmente su apoyo a David. Claro, al tener al sacerdocio levítico, que era el custodio de las tradiciones sagradas, del arca de la alianza, los representantes de Dios, al tenerlos a su lado, David, y por lo tanto al estar en contra de Absalón, pues eso era una evidencia para el propio David de que Dios no lo abandonaba y de que incluso en esta coyuntura, que fue sin duda la peor de su vida, el hecho de que su propio hijo lo arrojara, uno de sus hijos, lo arrojaran del trono e incluso quisiera acabar con él, pues el hecho de tener a los sacerdotes a su lado, pues a David le debió dar la seguridad de decir, a pesar de todos mis errores, Dios no me ha abandonado. Podríamos pensar, Juan Mari, con todas estas situaciones que hemos ido leyendo y las que luego también leeremos, que Dios ha dado una especie de carta blanca al rey David, ya que, o sea, para tanto abuso, para tanta desatención al pueblo, pero que aún sigue Dios ahí, ¿acaso es? ¿Podríamos pensar eso? No, jamás, nunca, nunca. A ver, Dios nunca aplaude la maldad de nadie, ni siquiera la maldad de sus escogidos, ¿no? De hecho, Dios castiga esa maldad y endereza y disciplina a quienes cometen errores, incluso dentro de sus propios ungidos, ¿no? Ahora, ninguna maldad humana, por grave que sea, la de David lo era, desde luego, y con creces, ninguna maldad humana, como hemos dicho, está por encima de la misericordia de Dios, ¿no? Recordemos cuando Dios, habíamos visto en un programa pasado, cuando Dios establece su pacto con David, en el libro segundo de Samuel, capítulo 7, a ver, Dios no ignora cuál iba a ser el camino de David. O sea, a Dios no le coge de sorpresa que David fuera una persona tirana, una persona despótica, una persona sensual en exceso. Eso a Dios no fue para él una sorpresa, ni tampoco algo como decir, esto no lo sabía yo, esto no lo tenía yo en cuenta, no. Pero tampoco Dios lo que hacía ni lo que hace es mirar para otro lado o hacerse el desentendido, ¿no? Dios contempla el pecado humano tal como es. Dios no aplaude, no está de acuerdo con el pecado humano de ninguna de las maneras, pero como decíamos antes, Dios contempla un horizonte mucho más amplio que el horizonte que los ojos humanos podemos ver, ¿no? Dios contempla un futuro, y en el caso de la dinastía de David, un futuro mesiánico. A ver, sin obviar ni ignorar, por supuesto, las realidades de David, Dios no pacta con David, si no es por pura misericordia, como decíamos, y con un propósito claro que tiene en cuenta a todo el género humano. Dios pacta con David para establecer una dinastía que será la dinastía de la que procederá el Mesías.
Dios sabe perfectamente cómo es David, cómo será Salomón, cómo serán los demás reyes, que fueron todos, pues, en fin, cada uno, pues, a su manera, ¿no? Pero, y no precisamente grandes dechados de virtudes, salvo alguna excepción por ahí. Dios eso lo sabe. Lo que ocurre es que cuando Dios hace su pacto con David, Dios está mirando al Mesías. Dios está mirando a su propio Hijo Jesucristo, que iba a nacer de la familia de David, que iba a ser hijo de David, como dirá el Nuevo Testamento. Entonces, por eso Dios, aún teniendo en cuenta, conociendo perfectamente lo que David iba a ser, lo que David iba a hacer y lo que iban a hacer los otros, Dios pacta por pura misericordia porque contempla a su Hijo. En plan de curiosidad bíblica, Juan Mari, ¿qué dato curioso podríamos identificar en este segundo libro de Samuel 17:23, por ejemplo? El caso, sí, un caso Ajá. muy curioso, precisamente el caso curiosísimo del único suicidio del que tenemos constancia en el Antiguo Testamento protocanónico. El suicidio perpetrado ni más ni menos que por un israelita, un tal Ahitofel, que era consejero de Absalón y que lo había sido también de su padre David. A ver, un traidor en toda regla. Un traidor en toda regla que, como dicen, era de estos que están al sol que más calienta. Cuando gobernaba David, a favor de David. Y ahora que gobernaba Absalón, pues a favor de Absalón, de su hijo, ¿no? Entonces, claro, este hombre parece ser que no asimila su fracaso. Da un consejo, Absalón no lo va a seguir, y entonces no puede soportar su derrota frente al otro consejero, cuyo consejo ha sido más valorado, y por lo tanto decide acabar con su propia vida, porque no aguanta esa humillación, ¿no? Fijémonos que este Ahitofel es una figura muy curiosa, según se dice por ahí, abuelo de Betsabé, ni más ni menos, recordemos, la que había sido forzada por David, etcétera, la mujer de Urías, y hay una tradición judía por ahí que indica que la actitud de Ahitofel para con David y Absalón pues estaba motivada por el odio y por los sentimientos de venganza contra el rey, ¿no? Entonces, fijémonos bien, es Ahitofel quien aconseja a Absalón cómo tiene que hacer, primero para humillar públicamente a su padre, exhibiéndose en público con las concubinas reales, ¿no? En un gesto que es de total rebeldía, pero también aconsejando cómo se puede hacer para derrotar y matar a David. De ser esto cierto, y probablemente lo es, esta tradición judía pues puede ser perfectamente correcta, ¿no? Su suicidio fue el desenlace, vamos a decir así, tristemente lógico, de una existencia consagrada pues al rencor, a la revancha, al odio, a la venganza y al amor propio. Muy malos ingredientes y están todos juntos. Bueno, ya para finalizar, Juan Mario, tenemos una pregunta doble y con esto ya cerramos este episodio de tanto revuelo familiar de David. ¿Cómo muere Absalón? Y la otra es ¿por qué Moab desobedece la orden de David y le mata? ¿Cómo murió Absalón? Pues de una forma ridícula. El texto lo dice bien claro. Se le enreda el cabello en unas ramas de árboles, un cabello que él tenía muy largo, pues por pura presunción, y esa presunción lo mata, ¿no? Pero es una forma absurda de morir, ¿no? Ahí parece ser que los hagiógrafos están burlando de él, en realidad, ¿no? Una muerte ridícula. En realidad, Absalón muere por víctima de su propia conjura, ¿no? De su propio golpe de estado. Movilizó al pueblo, pero no pudo hacer frente al pueblo que estaba con David y al ejército que estaba con David. Y por supuesto murió también por su propia vanidad, ¿no? Por eso que decimos del cabello que cuidaba con tanto esmero. Ahora, el asesino realmente fue Joab, ¿no? Como has dicho tú muy bien, se atrevió a desobedecer a David. Ahí está la pregunta, ¿por qué lo hizo Joab?
por una fidelidad absoluta a David, o más bien por revancha también, por venganza, por un episodio que aparece ahí en estos capítulos que no habíamos mencionado, el episodio de los campos de trigo de Joab o de cebada quemados por orden de Absalón, o sea, toda su riqueza agraria echada a perder. Pensaba tal vez Joab, que finalmente no hay que olvidar, que es sobrino de David, que al haber muerto, digamos, el primo mayor que era Amnón, al haber muerto ahora el segundo primo, que era Absalón, podría entrar él quizás en la línea sucesoria. Pensaba Joab que de esta manera, con un gesto de gran fidelidad al rey David, por no soportar que lo hubieran humillado, él iba a entrar también ahí en la familia real. No es fácil de saber, qué había, ¿no?, en la mente de Joab para desobedecer de esa manera el mandato de David, que era que nadie pusiera la mano sobre su hijo, que se lo llevaran vivo. No podemos saber lo que hay, pero es bueno pensar que todas estas cosas podrían ser razones, y si no una de ellas, todas en conjunto. Bueno, ha sido bastante intenso nuestro programa. Habían varios capítulos que abarcar en nuestro tema de hoy. Y bueno, hemos llegado ya al final, esperando que haya sido pues de interés, de crecimiento y al mismo tiempo también de bendición para nuestros oyentes. Como siempre, Juan Mari, muchas gracias. Gracias a ti, Noel, gracias a los equipos de Radio Anglicana y gracias a todos vosotros, nuestros hermanos y amigos oyentes que hacéis el programa. Totalmente. Muchísimas gracias, queridos oyentes, los que nos habéis acompañado en las distintas plataformas donde transmite Radio Anglicana. Les animamos para dentro de 8 días tendremos otro episodio más de la vida de el rey David narrada por este segundo libro de Samuel. Así que dentro de 8 días continuaremos con estas reflexiones en torno al segundo libro de Samuel. Como siempre, también les recordamos que en aproximadamente 20 minutos estará disponible la grabación de este programa de hoy en nuestro canal de YouTube, donde también tenéis todos los episodios anteriores de este programa de la palabra hoy y también de este tema de los temas que hemos ido reflexionando del segundo libro de Samuel. Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tú me adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.